Ah, tú me lo enviaste, sí, lo vi, y justamente estaba diciendo que lo vi y no le alcancé a responder. Ya. Ya. Perfecto, mira, perfecto, le sirve a todos, así que te lo respondo al tiro. Ya, gracias. Ya, mira, las preguntas que tenías eran, lo vi, pero no, la verdad es que no alcancé a responder. La curva ROC, ¿qué representa? ¿Ya? Lo que tú me dices son los falsos positivos versus los verdaderos positivos. Así mismo es. Exactamente eso es. Falso positivo abajo, en el eje X, verdadero positivo arriba. ¿Ya? Y lo que representa eso, lo que representa una curva ROC, son, en el fondo, cada punto de la curva ROC es un clasificador distinto. ¿Ya? Por eso se llaman puntos de operación del clasificador. No sé si me explico para todo el mundo ahí. Eso de para todos los clasificadores no lo entendí bien. Ya, a ver, déjeme buscar aquí ejemplo de curva ROC. A ver. Debería aparecer. Aquí este es un ejemplo de MATLAB, ¿ya? No importa. Echar por esto para que vean los. ¿Ya? Fíjense, esta es una curva ROC. Esta es una curva ROC. Ahí y ahí. Falsa alarma, ¿ya? Falso negativo y verdadero positivo o probabilidad de detección. Esa es la curva. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Olvídense que hay cuatro curvas. Esta es una curva roja, ¿ya? Cada uno de estos puntos es lo que se llama un punto de operación de un clasificador, donde hay una cierta probabilidad de falsa alarma asociada y una cierta probabilidad de detección asociada. Eso significa, por ejemplo, si tenemos un clasificador lineal, no estadístico, significa que si el vector de coeficiente del W son tres números, ¿ya? Yo tengo aquí, para este punto de acá, tengo tres números fijos. Para este número que está acá, son otros tres números, que me corren la curva un poco más para arriba, me la cambian así, etc. Eso es lo que genera distintos clasificadores, van a tener en el fondo distintas probabilidades de falsa alarma y distintas probabilidades de detección. Por eso es lo que me permite generar esta curva como la curva ROC. Eso es lo que representa. Representa distintos puntos de operación de distintos clasificadores, perdón, son distintos puntos de operación porque son distintos clasificadores que tú diseñaste para obtener un desempeño en particular. No sé si me explico ahí. Es una sola curva para todos los clasificadores. Es, no sé qué es lo que quieres decir bien ahí, Lisandra, pero es, supongamos que yo hago un clasificador bayesiano, ¿ya? O mejor, olvídese eso. Supongo que era un clasificador lineal. Entonces tengo una línea recta aquí. Hago la línea recta y me da esta así. Ahí. Lo corto ahí. ¿Ya? Si yo lo corto ahí, yo evalúo ese clasificador, voy a obtener una probabilidad de falsa alarma y una de detección. Y eso va a ser un punto en la curva. Si ahora este clasificador lo corro un poquito para arriba, mantengo la pendiente y lo corro un poquito hacia arriba, que esté aquí, por ejemplo, eso me va a dar otra probabilidad de falsa alarma y otra probabilidad de detección, ¿cierto? Hay otro punto en la curva. Corro esto todavía un poquito más arriba, voy a tener otra probabilidad de falsa alarma, otra probabilidad de detección. Y voy exploteando esos puntos. ¿Ya? Seguramente van a haber clasificadores que me den para distintos, perdón, para la misma, me pueden dar la misma probabilidad de falsa alarma y la misma probabilidad de detección, porque los muevo un poquito más por simetría y por cosas. Entonces se va a repetir un punto en la curva, pero va a ser exactamente igual en esos casos. ¿Ya? Eso es lo que le genera la curva ROC. Es para un tipo de clasificador. ¿Ya? Y ustedes no cambiaron nada nada más que eso. Un tipo de clasificador, ustedes cambian distintas posiciones, ¿cierto?
del clasificador lineal, por ejemplo, y distintas pendientes, y eso le generan distintos valores de falsa alarma ¿cómo se llama? Y de detección. Ahora sí se entiende, profe. ¿Ya? O sea, yo al menos. Perdón, a lo mejor, aquí ahora me entró la duda. A lo mejor es siempre igual, así. Ustedes mueven solamente el offset ahí, pero mantienen, y ese es un clasificador, mantienen la pendiente, ¿ya? Para las dos clases. No estoy seguro, pero obviamente ustedes deberían ser capaces de verlo, ¿cierto? Que si yo cambio el offset del detector lineal, claramente cambio las probabilidades de falsa alarma y de detección, ¿cierto? Solo moviendo el offset, para arriba. Ya, ok. Y eso hay que hacerlo con cada uno de los clasificadores, con el lineal, con el bayesiano, con el number Claro, person. claro. Ya, ok. Sí. En MATLAB hay un RODCore, ¿ya? Así que ahí aprovechenlo para las cosas que lo pueden aprovechar. La curva es cóncava, ¿ya? Es así. Y mientras más cercano bueno, en este caso, mientras más cercano a ese punto, mejor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el clasificador? Porque usted le dice para el clasificador que ustedes determinan, ¿cuál es el mejor clasificador aquí? Que va un poco con la pregunta que me hacía Nicolás antes. Bueno, ¿cuál es el mejor clasificador aquí? Depende del problema. ¿Es tolerable una falsa alarma? Fíjese que ahí está logarítmico. ¿Es tolerable una falsa alarma de 10 elevado a menos 2 para el problema? Si nadie les dice nada, entonces a lo mejor esto es un buen punto, que tenemos hartos errores, pero tenemos unas hartas detecciones. Acá tenemos pocos errores y la detección es como el ajo. Entonces, depende del problema. ¿Se fijan? Esa era una primera pregunta. La segunda pregunta era si los indicadores de desempeño se pueden aplicar a los clasificadores Bayes y Neyman-Pearson. Los indicadores de desempeño son KPIs, por lo tanto, aplican a toda clase de clasificadores, incluidos los clasificadores que se llaman, por ejemplo, Montserrat Rivera, que son los que podrías diseñar tú en algún minuto. Son absolutamente transversales. ¿Ya? Ya, Eh, gracias, profe. y lo otro dice, me cuesta un poco ver cómo se aplica al menos al caso de Bayes. O sea, los indicadores de desempeño son la curva ROC. Tú puedes calcular siempre la falsa alarma versus la probabilidad de detección para cualquier tipo de clasificador, ¿cierto? Y los otros son la sensibilidad, la especificidad y todo eso también. Pues en el fondo son funciones de estos valores de acá, ¿ya? Funciones de la matriz de confusión que tú estás calculando, ¿ya? Que te muestran distintas cositas, ¿no? ¿Ya? Ya, profe. Ya, miren. Entremos rápido al tema de Bayes, ¿ya? ¿Se ve bien o está muy chica la letra? Se ve bien. ¿Ya? Miren, el otro día en Bayes yo les mostré esto, que era cuando calculamos las curvas y todas esas cosas teóricas que nosotros veíamos cómo resolver este problema. Y ese día también quedó un poco de lado el hacer la otra parte, que era la siguiente. Fíjense que aquí nosotros en la primera parte teníamos los clasificadores y diseñábamos, o sea, buscábamos el umbral de clasificación resolviendo la ecuacioncita que nosotros habíamos podido calcular, ¿cierto? La resolvíamos ahí, ecuación de primero o segundo orden. Y eso me daba el umbral de clasificación y en el fondo, como era una variable, lo que teníamos era lo siguiente. Como era un umbral de clasificación, decíamos, ya, cuando estábamos entre tal punto y tal punto, cuando era cuadrático, cuando si el dato pertenecía a ese intervalo, entonces estábamos en la clase 1, por ejemplo. Y si estaba fuera de ese intervalo, pertenecía a la clase 2. Cuando era un clasificador lineal, entonces teníamos un puro puntito y decíamos, ya, bajo este número, clase 1, por ejemplo, y sobre ese número, clase 2. Eso es lo que está aquí. Fíjense, eso es lo que pusimos ahí ese día como clasificador. Pero eso lo calculamos a manito. ¿Se fijan? Teníamos pensamos las distribuciones, hicimos toda la teoría y terminamos resolviendo un sistema de ecuaciones que me dice, mira, esta es la región de decisión. ¿Ya? Entonces, yo miro el dato que me piden clasificar, veo si
está en ese intervalo en el cuadrático o si está más arriba de ese punto en el lineal, y con eso predigo. Y eso es lo que está aquí en este comando acá, ¿ya? Digo, si estoy sobre ese punto, estoy en la clase 1, ¿ya? Caso contrario, estoy en la clase 5. Y con eso, entonces, nosotros calculábamos, me dan un set de datos nuevos, por ejemplo, y yo calculaba, predecía a qué clase pertenecían. Y si ese set de datos nuevos además está etiquetado, entonces yo puedo decir, y ahí puedo calcular esta cosa aquí, que es la matriz de confusión, qué tan bien o qué tan mal andaba el clasificador. Pero insisto, eso era cuando yo tenía mi modelito ahí, yo sacaba cuentas mágicas en base a esa teoría. Yo no necesito hacer eso todo el tiempo. Yo puedo hacer otra cosa, ¿ya? Yo puedo hacer, por ejemplo, tomar los datos y decir, ok, si esta cosa es bias, el supuesto que tiene bias es que los datos se distribuyen gaussiano, entonces yo sé que para estimar la distribución gaussiana yo necesito conocer la media y la varianza de los datos. Si yo sé la media y la varianza de los datos, estoy listo, tengo los parámetros de la distribución. Entonces fíjense lo que tengo acá, ¿ya? Yo calculo, aquí en X están los datos etiquetados de entrenamiento, en X. Esos son los numeritos. Calculo la media y calculo la desviación estándar. ¿Se fijan? No estoy resolviendo las ecuaciones correctas. Calculo la media y la desviación estándar. Con la media y la desviación estándar, yo voy y reemplazo esos valores en la ecuación que teníamos antes. Ahora no es que los sepa, sino que los estimo de los datos. No sé si ven la diferencia. Y ahora genero mi clasificador. No sé si ven la diferencia en eso. Sí, profe. ¿Ya? Entonces cuando hago eso, claro, ocupo mi formulita y obtengo los resultados. ¿Ya? Y aquí hago lo mismo. Y veo qué tan bien o qué tan mal me da. Lo otro, claro, yo sabía de antemano cuál era la media y la desviación estándar de las cosas porque lo habíamos puesto a mano arriba para hacer los ejemplos. Entonces eso hace que, por ejemplo, estimando desde los datos, yo tenga esas probabilidades de detección correcta, 41 y 42%, versus en esta acá, ¿ya? Que tenía 41 y 42%, están casi iguales en este caso, para efecto de lo que estaba haciendo, porque en este caso de acá la razón de señalar ruido era bastante alta, ¿ya? O lo que es lo mismo, las clases están un poco separadas. Voy a estresar este ejemplo un poquito más, ¿ya? Y fíjense lo que voy a hacer aquí, que es lo que está hecho en el libro, multivariable. Bien, voy a generar 5, y voy a aprovechar de mirar el tema de la validación cruzada también al tiro. Tengo 5.000 datos en total, 2.500 para la clase 1 y 2.500 para la clase 2. Como es Bayes, los datos asociados se distribuyen gaussianos multivariables. Entonces, a la clase 1, que le voy a llamar 1, y a la clase 2, que le voy a llamar 2, ¿ya? Los datos de la clase 1 van a estar ahora representados por dos features, ¿ya? Dos variables independientes, a diferencia del ejemplo anterior que era una sola, ¿ya? En X y en Y, ¿ya? O X1 y X2, como quieran. Y la clase 1 van a ser los puntos ubicados como ahora es un plano, van a ser los puntos alrededor de 1, 1, mientras que para la clase 2 van a ser los puntos alrededor de menos 1, 1. Entonces van a estar aquí. ¿Ya? Y voy a asumir que, para efectos del ejemplo, voy a decir que tanto la clase 1 como la clase 2 tienen la misma matriz de covarianza y que es diagonal. ¿Ya? Parece que son independientes. Entonces, con este comando de acá, con multivariate normal random, yo genero, en este caso, 2.500 datos, que son vectores gaussianos multivariables, de 2 dimensiones, de esa media y de esa matriz de covarianza, ¿ya? Para la clase 1. Y después hago lo mismo para la clase 2. Y aquí me defino además las probabilidades a priori, ¿ya? Pi1 y Pi2. Bueno, si yo ploteo, junto los datos de la clase 1 y de la clase 2 en un set de datos que llamé datos de entrenamiento y genero las etiquetas con las clases, yo puedo con este comando, por ejemplo, hay varios, generar o plotear las clases. En esta, ahora si se fijan, es multivariable, en este caso 2 para que lo podamos ver. Feature 1, feature 2, aquí está el punto 1, 1, y está el centro, y alrededor de ese punto estamos con la misma, ¿cómo se llama? Con la misma
dispersión para los dos lados, estamos generando las muestras. ¿Ya? Aquí lo voy a generar de nuevo nomás para que vean que cambie un poquito. Bueno, ¿cómo lo hago en la práctica? Igual como les acabo de mostrar que se hacía esto para el caso de una dimensión. Lo que tengo que hacer es estimar la media y estimar la matriz de covarianza de mis datos. Yo con eso ocupo las fórmulas que hay ahí en el libro, por ejemplo, y determino si determino a qué clase pertenece comparando las distribuciones a posteriori, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso. Teníamos el likelihood ratio y después multiplicábamos por la probabilidad a priori y teníamos que dividir todo eso por todos los casos, ¿cierto? Para cada una de las clases que teníamos. No sé si recuerdan esa parte de ahí. Pero fíjense, aquí está. Datos de la clase 1 son los datos de entrenamiento, el training data que lo separé, ¿ya? Y aquí calculo la media y la matriz de covarianza para los datos de la clase 1. La media y la matriz de covarianza para los datos de la clase 2, ¿ya? Ya. Comparando aquí al lado. Se distribuyen así por clase, ¿se fijan? Entonces, para yo obtener la solución de Bayes, yo lo que hago es comparo cuál es mayor, esta o esa probabilidad. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Una forma es, una vez que ya tengo las matrices una forma de ocupar esto, que es el clasificador cuadrático en el fondo, o lineal de Naive-Bayes, usando esta formulita hasta aquí. ¿Ya? Fíjense, es lo siguiente. Calculo entonces la media y la matriz de covarianza. Esta de acá. ¿Ya? Aquí está aquí está la media y la matriz de covarianza por cada una de las clases. Esa de aquí, que se calcula con esa fórmula, yo la calculo directamente con el comando cov de MATLAB. Lo pueden hacer así, es lo mismo. ¿Ya? Y después, la matriz de covarianza completa, esta de aquí, la calculo ahí. ¿Se fijan? Eso, claramente esa fórmula de aquí. ¿Ya? Donde esas S1 y S2 están calculadas aquí, pero no a mano, sino que con el comando de covarianza. Para hacerme la vida más fácil. Este data C1 es un vector que en el caso de nosotros tiene 2500 muestras y es de 2 dimensiones, para la feature 1 y para la feature 2. ¿Ya? Lo mismo va a ser. Ok, tengo este calculado. Y después, fíjense lo que me dice esto. ¿Cuál es la solución acá? Yo calculo este vector de coeficiente, igual que en el caso lineal anterior de determinismo, como el inverso de la matriz de covarianza por el vector de media para cada una de las clases. Ahí está, ¿se fijan? W1, la matriz de covarianza, la inversa, o sea, lo calculo ahí con el backslash en MATLAB para que ande más rápido, por el mu. ¿Ya? Lo mismo acá, para W2. Y además me falta esto de aquí, que es la forma cuadrática ahí, más el logaritmo del prime, que está acá, por cada uno de las clases. Ahí y ahí. ¿Ya? Y ahora tengo que hacer lo siguiente. Me dan un dato nuevo. Un dato nuevo significa un valor, perdón. Supongo que el dato nuevo pertenece a la clase azul, ¿ya? A la clase 2. Y sería, por ejemplo, por decir algo, me llega un dato que es un punto aquí, ¿ya? Que sería, no sé, 0.4, ¿ya? Y menos 2.8, ¿ya? Es el datito que yo tengo, es el número que tengo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación de acá? Reemplace ese 0,4 menos 2, no sé cuánto, menos 2,4, ¿ya? Reemplácelo aquí, o sea, en esta fórmula de aquí, donde ese es el mu1 que está aquí. Ese es el que acabamos de calcular. Sí. Reemplácelo. Y eso le va a dar un numerito. Reemplaza aquí este y los otros ya los tiene precalculados, ¿ya? Eso le va a dar un numerito. Esta probabilidad, o sea, este likelihood de que pertenezca a ese dato. Y eso ahora multiplíquelo por el prior. ¿Ya? Ahora, pesque ese mismo numerito, que era el 0,4 menos 2,4, creo. Reemplácelo ahora en esta misma fórmula, pero ahora en vez de usar el mu1, reemplace el mu2 y el mismo signo. Y le va a dar este numerito de acá.
multiplíquelo por el otro K. Vea cuál es mayor. Si el mayor es este, pertenecía a la clase, nosotros etiquetamos como 1, que era la roja. Si el mayor es este, pertenecía a la clase 2, que era la azul. ¿Ya? Y eso es Bayes. Si usted no quiso hacer Bayes, entonces esto no lo tiene, o lo que es lo mismo, S y S son iguales, y usted compara el reemplazar ahí, eso es maximum likelihood. ¿Ya? Si usted no lo quiso hacer de ninguna de esas dos maneras, pues hay una formulita en el libro que le dice, mire, usted calcula estos W. ¿Ya? Si usted calcula esos W, voy a traer la formulita aquí. Ahí está la formulita. ¿Ya? Esas son las probabilidades posteriores, esas son las que yo comparo. Usted las puede calcular de distintas maneras, como dije yo, reemplazándola, o lo que puede hacer es, calcula esta cosa de acá. ¿Ya? La exponencial de una sub k, y la sub k es esa cosa de ahí, es lo mismo que ya teníamos. ¿Ya? Y compare. ¿Ya? Aquí están esos, ahí están los W, cómo se calculan. ¿Ya? Y aquí está aquí está la sub k, y aquí está, en el fondo aquí está, son las ecuaciones que estoy usando. Ahí está la sub k por cada una de las clases. Y están cómo se calculan este W y ese W. Eso es lo que calculé que calculé. Entonces, fíjense lo que hago. En vez de evaluar directo las probabilidades en la gaussiana multivariable, yo lo que hago es calculo para cada uno de los datos de entrenamiento, lo multiplico por el vector W de la clase y le sumo el offset. ¿Ya? ¿Qué tienen? Eso es lo que precalculé acá arriba. Y después utilizo la fórmula esa que está aquí. Esta. ¿Se fijan? Ahí hago la multiplicación, hago el producto punto más la suma, le tomo la exponencial, o sea, estoy calculando la de arriba. Para cada una de las clases, 1, 2. Y a ese le llamé, esta es la probabilidad a posteriori, pero proporcional. ¿Ya? Le llamé proporcional porque todavía hay que dividir por la suma de las cosas. Ahí está y ahí está. Y después calculo, ahora sí calculo la probabilidad a priori, perdón, a posteriori completa. Y es este que tenía proporcional dividido por la suma de las dos cosas. Esto está puesto en notación vectorizada, ¿no? Y lo que tengo las dos probabilidades, la PC1 dado X y la PC2 dado X. ¿Ya? La probabilidad a posteriori, la probabilidad que, dado que yo vi el dato, pertenezca a cada una de las clases. Y después pregunto, ¿es mayor esa probabilidad a posteriori? Sí, si es mayor, pertenece a la clase 1. ¿Es mayor la otra probabilidad a posteriori? Sí, si es mayor, pertenece a la clase 2. Y ahí, ese es mi resultado de predicción. Y ahora comparo y me da, bueno, en este caso, algo casi perfecto. ¿Ya? Fíjense que estos testing que están ahí, son este testing data que está ahí, son datos que genero después de haber calculado los W, después de haber hecho mi clasificador. Nunca los usé. Se fijan acá, este data C1, data C1 y data C2 vienen de acá arriba, del training day. ¿Ya? Y ahí generé las cosas. Otra, aquí les programé una forma, esta de acá, ¿ya? Ustedes pueden haberlo hecho comparando directamente, reemplazando los valores en una gaussiana multivariable y obtienen el mismo resultado. Yo les programé las ecuaciones que están ahí. Y son en el fondo las mismas que nosotros pusimos acá, pero en una dimensión. ¿Ya? Este es más fácil. ¿Ya? No sé si me explico. Sí, claro. ¿Ya? Y ahora, ¿dónde está Neyman Pearson? Neyman Pearson siempre estuvo aquí en el mismo ejemplo ese que estábamos viendo el otro día. Neyman Pearson la formulita de acá. ¿Ya? Neyman Pearson, nada más ni nada menos que lo siguiente. El criterio de Neyman Pearson, fíjense lo que hace. A diferencia de la anterior, lo que busca es maximizar esta probabilidad, la probabilidad de detección, o sea, la probabilidad de que se anuncien correctamente la clase positiva. ¿Ya? Ese es P sub D. Sujeto a que la probabilidad de falsa alarma, ¿ya?, esté contenida.
¿Ok? Entonces, a diferencia de lo que se estaba haciendo antes, con todos los otros clasificadores, donde yo buscaba, qué sé yo, maximizar la probabilidad de detección, ¿ya? O minimizar los errores, etc. La gracia que tiene es que setea un parámetro, usted, la probabilidad de falsa alarma, ¿ya? Le dicen, ¿saben qué? Yo quiero ahora hacer un clasificador al cual yo le garantizo que su falsa alarma no va a ser más que tanto. ¿Ya? Eso, cuando yo uso ese criterio de diseño, que si se fijan, es súper distinto a los otros que habíamos visto. Estoy acotando la probabilidad de falsa alarma. En los otros casos, nunca acoté la probabilidad de falsa alarma. Siempre buscaba maximizar o minimizar los errores o lo que fuera. Entonces, yo me doy esto. Yo me doy cuánto es el máximo tolerable en la falsa alarma. Y en base a esa restricción, yo maximizo eso. ¿Y cómo lo hago? Bueno, ¿cómo se llama? La maximización de esa, perdón, la falsa alarma de 1 menos esta. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Simplemente, fíjense, lo que hago es esto. Olvídense de ese punto que está en el medio, es un randomizador que no viene al caso. Este L es el likelihood ratio. O sea, comparo las distribuciones. Lo mismo que estaba haciendo antes. Comparo la distribución 1 con la distribución 2. Y cuando este likelihood ratio es menor que un umbral, anuncio la clase 0. Cuando es mayor que el umbral, anuncio la clase 1. Y si quieren esto que está ahí, que es un randomizador, si quieren, insisto, lo olvidan, colocan por ejemplo, ahí, mayor igual que y el otro menor. Ese es un vil y sucio detalle que no viene al caso. ¿Ya? Entonces, si nos olvidamos de eso de ahí, que esto sea mayor o igual que un umbral y que esto sea menor que un umbral, el tema es cómo detecto el umbral. ¿Ya? Bueno, para poder hacer eso, como ustedes definen cuál es la confianza estadística, como se llama, de lo que quieren hacer, que es el alfa, ¿ya? Que la probabilidad de fallo sea menor que alfa, entonces ustedes en el fondo lo que están decidiendo es... Aquí, fíjense, aquí. Yo decido que esto tenga un valor máximo, ¿cierto? Este es mi criterio de diseño. Esto no pase de alfa. Y eso no pase de alfa. Esa de ahí. Para el caso de igualdad. ¿Ya? Cuando yo le dije, este randomizador, este omega, piensa lo que es 0, eso no está acá. ¿Qué es esto? Alfa igual a la probabilidad la probabilidad en la clase 0 de que el likelihood ratio sea mayor que el umbral. ¿Qué es esto? ¿Cómo interpretan eso de ahí? En que esto es, por ejemplo, menor o igual que 0.05, el alfa 0.05, entonces lo que están diciendo es que separan el peor caso, 0.05, lo reemplazan aquí, y esto que sea igual a toda esta cosa del lado de acá. ¿Qué es eso? Que los falsos positivos sean menores, que Que tengan sean baja igual probabilidad. a tanto, ¿cierto? Claro. Ujú. Pero, profe, Entonces, y ahí tengo una duda, ¿eso al reducir como la cantidad de falsos positivos, igual de cierta forma reduce un poco los verdaderos positivos? sí, Sí, ya. sí, este es el juego de las sabanitas cortas. Tú, mientras más abajo dejes el alfa, más malo va a ser tu detección de verdadero positivo. La ley de la vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se calcula esto. Yo seteo esta igualdad, olvídense de esa ya. Yo seteo esta igualdad, ¿ya? Normalmente ustedes ocupan esta otra ecuación extra, así que la necesitan la ocupan, pero ustedes se quedan con la 29. Ustedes setean esta igualdad, ¿ya? Lo otro no está. Este número lo saben, ¿cierto? 0.05. ¿Sí o no? O sea, uno lo quiere definir como, ¿no? Claro, por eso lo saben. 0.05, 0.1, 0.01, son valores típicos. Pero este lo saben. Esto de acá, ustedes tienen la distribución. Eso es lo que no conocen, ¿cierto? El nu.
¿Dónde está el umbral? Porque el umbral es que les dice se corre más acá o más allá para hacer el trabajo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Aquí está. Esta es H0. ¿Ya? Esta es la hipótesis cero o la hipótesis nula. ¿Ya? Esta es la probabilidad. Ahí. Esa es la probabilidad, esta es la densidad. Ustedes es el umbral que están corriendo. Si ustedes dicen que este likelihood ratio es mayor que nu, ¿ya? Bajo esta probabilidad, lo que en el fondo me están diciendo es, y lo están mirando en esta curva de aquí, si ustedes definieron, perdón, lo estamos mirando primero en esta curva de aquí, lo que están diciendo es que esta área, ustedes quieren que sea, por ejemplo, 0.05, si se dieron eso. ¿Cierto? Y sea en el peor caso 0.05. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? ¿Puede repetir, profe? Que lo que queremos decir, perdón, lo que nosotros sabemos por diseño es que yo quiero que esta área, bajo esa curva, de aquí hacia arriba, sea 0.05, en el caso de igualdad. Idealmente menor que eso. ¿Ya? Pero no puede pasar 0.05. O sea, yo diseño para ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Conozco todos los parámetros de esta curva? ¿Conozco su media y su desviación estándar? Sí, pues. Ya. Si conozco su media y su desviación estándar, entonces yo puedo calcular cuánto es esa área. ¿En qué punto cae este umbral? O dicho de otra manera, si yo tengo alfa, que es 0.05, 1 menos alfa, en esta curva de aquí, ¿cierto? 1 menos alfa, el 95%, me da el punto acá. Perdón, yo entro aquí con 1 menos alfa, supongamos que en este caso es aquí, 0.95, aquí 1 menos alfa. Este punto de aquí, si yo lo tiro para abajo, me da el valor que tiene que tomar I. Y con eso determino el umbral, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Si yo conozco esta función, lo único que tengo que hacer es entrar con 1 menos alfa, porque estoy buscando la cola, ¿ya? Con la cabeza de la distribución, estoy buscando la cola, entro con el 1 menos alfa, veo dónde está ese umbral, listo, se acabó. Y eso es lo que hago aquí. Aquí está Neyman Pearson, mírenlo aquí. Aquí me da un alfa de 0,1, ¿ya? NormInf. NormInf lo que hace es, ustedes entran con una probabilidad, fíjense, la cabeza, perdón, la cola de distribución, el 1 menos alfa. ¿Cierto? Ahí está el 0.9 en este caso. Media y la varianza. ¿Ya? Este NormInf lo que hace es, lo que tiene es esta curva. ¿Ya? Pero ustedes en vez de indexarla por ahí, la indexan por acá, por la probabilidad acumulada. Esta curva, que es en el fondo esta curva de acá, ustedes siempre la van a tener porque ustedes conocen las distribuciones. Puede que no tengan una ecuación, pero sí se pueden armar una tabla con los valores, ¿o no? Se pueden armar esta tablita de aquí, la acumulan y tienen la tablita con los valores para lo que tienen que calcular. ¿Lo ven, no? Más o menos. Miren, para efectos prácticos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí está esta NormInf. Tiene esta de acá es lo que tienen que mirar aquí es la CDF, ¿cierto? Con esa entran aquí, porque si no tienen que, si usan esta curva de acá, tienen que calcular el área. Y para calcular el área les va a tener que integrar a mano a partir de un cierto punto hacia arriba, para ir viendo dónde tienen en la cola de la distribución el alfa que ustedes andan buscando. También lo pueden hacer numéricamente, depende de cómo lo aborden. En este caso yo conozco la distribución porque sé la forma que tiene. Entonces me hago eco de la ecuación. ¿Ya? Como hago eco de la ecuación, tengo mi formulita y la tengo en este comando de acá. Entonces busco aquel punto en el que
esta área es 0. Perdón, esta área es 0.5, esa área de ahí, y como estoy usando la ecuación, entro con la probabilidad. ¿Cuál probabilidad? El 1 menos alfa, porque estoy, insisto, mirando esta parte de aquí, la cual es la distribución. Y aquí están los parámetros de la distribución, que son la media y su desviación estándar. Y eso me da el X, ¿ya? Y es el valor acá, Y. Y se fijan, entonces, de aquí pregunto igual que antes. Si el valor está sobre este punto, entonces pertenece a la clase 1. Si está bajo ese punto, pertenece a la clase 0. Y lo que me garantiza esa forma de hacer las cosas es que la probabilidad de falsa alarma nunca va a pasar el valor que nosotros dijimos. Miren, miren acá. Es falsa alarma, ¿cierto? ¿No ven? Sí, Suban un poquito, profe, que no se lo afectaba. Ay, Esa es la probabilidad de falsa alarma. Se acotó en 5%. Porque yo le di aquí, perdón, se acotó en 5% y yo le di como máximo 10. Estamos bien. No puede pasar de 10 con ese diseño. De acuerdo a la distribución teórica que tengo. ¿cuáles son los valores típicos de alfa, profe? Los que están aquí en 5, 0,1 y 10 también. 0.1, 0.05 y 0.001. Y son tanta confianza que tú tienes para hacer ¿cómo se llama? Tu estimación. Newman Pearson no es más que eso. El tema es, si no tienen la ecuación para la distribución, ¿cómo lo hacen? Hay que buscar la distribución. Ya, pero si no quieres ajustar una distribución, ¿cómo lo haces ahí? pero ahí no podemos considerar que es gaussiana, ¿no? Puedes O considerar que es gaussiana, pero suponte que no hay una gaussiana dando vuelta. ¿Cómo lo harías? ¿Alguien se lo ocurre, no? No es difícil, para nada. No sé, calculando las probabilidades. Ya, pero ¿cómo? sería, bueno, es que ahí no sé, o sea, igual con la tabla, supongo, o sea, con esa tabla que usted decía, supongo que igual podemos hacer una gráfica y ver en qué parte más o menos estaría como esa probabilidad que usted dice que el alfa no puede ser, no sé, más grande que eso. Mire, para darle un ejemplo. A ver. No. Ya, mire. Ya, no van a cuadrar la unidad, pero no se preocupen por eso. Ya, fíjense, aquí tengo un histograma de una exponencial, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está plateado, ahora está plateado así. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, o sea, está mostrando otra distribución en realidad. Estoy mostrando, claro, o sea, aquí datos al azar de una distribución exponencial. ¿Ya? Ahí están los datos que están ahí. Si yo ahora lo divido por
Perdón. Dividido por I es 2 menos. ¿Dónde está aquí? Ahí está, sí, está bien. Si yo hago eso, ahí tengo la distribución. Esa es la distribución, me parece que es correcta. ¿Ya? Si ahora hago esto, miren. Voy a sumar, le voy a dar 1 arriba. Entonces, estoy con un problema de escala, en este momento no estoy pensándolo, no estoy pensando bien. Pero fíjense, supongamos que este es 1, ¿ya? No, que me equivoqué, tengo que ir por el número completo. Así. ¿Cuánto es el número de puntos que me dice? Ahí está la distribución, ahí está. Ahí está la distribución, ¿ya? Y ahora le hago un zoom. Ahí está la estimación del histograma. Y ahora, esta es mi estimación, con el zoom, lo que hago es la estimación de la, mm, ¿cómo se llama? De la CDF. De nuevo tengo un problema de escala ahí. Ahí va, ¿ya? Pero por ahí va. Esto debería sumar 1, ¿cierto? Debería llegar a 1 esta vez. Supongo que ese es 1. ¿Ya? Pero insisto que lo tengo mal graficado. ¿Cómo obtengo yo el umbral? Si este es 1, voy a arreglar esto y lo voy a dividir por 12 para que me cuadre, ¿no? ¿Ya? Para que vean Si yo ahora voy y busco el punto aquí, donde es 0.95, ¿cierto? Esto no hice ninguna formulita, ¿cierto? ¿Se fijaron en eso? Si yo busco este punto ahora, si dice la distribución acumulada, busco el punto donde esto es 0.95, este número para abajo, 2.466, ese es el umbral que ando buscando, ¿no? Sí. Aquí hay una forma numérica donde, claro, yo mostré los datos que eran exponencial, o sea, yo mostré los datos, sabíamos que era exponencial, pero en rigor yo nunca ajusté la distribución exponencial para poder hacer lo que Neyman Pearson me pide, que es, si esta es la distribución de la clase 0, busco donde esa, ¿cómo se llama? Esa probabilidad es 1 menos alfa, en este caso 0.95, y veo en cuánto es este valor i, y ahí obtengo el umbral. Aquí no hay costo, no hay nada de eso. Lo único que ustedes tienen que determinar es el valor con el cual ustedes aseguran que la cola de la distribución es alfa. ¿Ya? Y lo que es lo mismo, en la acumulada, que es 1 menos alfa. El valor de i, en este caso, que se lo damos. Si tienen más variables, bueno, van a tener que igual nomás generar la distribución acumulada y ahí verán en cada una de las coordenadas en cuánto le cae ese valor. Eso no es más preciso. Lo importante es la filosofía de diseño. ¿Ya? Que les permita a ustedes acotar cuánto es esta falsa alarma. ¿Ya? No va a pasar nunca un clasificador de eso. Y una filosofía de diseño súper distinta a todo lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. Parece ahora más sencilla. Es sencillo, si no es nada más que eso. ¿Ya? El truco que les estoy dando, aquí estoy de acuerdo en que me estoy enredando en el histograma, como lo estoy diciendo, pero es porque tengo que ver cuánto era el delta X que estoy usando para los bins, ¿cierto? Porque tiene que integrar uno, no es otra cosa más que eso. Y tengo que dividir por el número de puntos que tienen los datos que hice. Pero en el fondo, independiente de que lo haya arreglado hacia la mala para que me cuadrara con uno ahí, lo que ustedes tienen que ver es que cuando arman bien la distribución, buscan aquel punto en la distribución acumulada, en la cual lleguen a 1 menos alfa, y proyectan para abajo, en todas las variables que correspondan, ¿cierto? ¿Cuál es ese valor?
Y ahí cualquier cosa que escale de ahí hacia arriba, no hay nada más que hacer, se acabó el problema. Profe, entonces, ¿cuál era el alfa, no? Que justo se me cayó cuando dijo y no me perdí la parte final. Tú lo que haces para diseñar es, te das un alfa máximo, una probabilidad de falsa alarma máxima, ¿ya? Esa probabilidad de falsa alarma tú la obtienes al mirar en la distribución que llama la distribución de clase cero, ¿ya? Que es digamos, la negativa, y en esa buscas el punto 1 menos alfa, ¿ya? Porque en el fondo es lo que estábamos haciendo es buscar la cola de la distribución, esto, de aquí para arriba. ¿Ya? En esta cola de la distribución es donde ustedes acotan a que sea 0. Perdón, sea alfa. Y en la acumulada, entonces, es 1 menos alfa. Profe, pero por ejemplo ahí el punto ya, el 1 menos alfa, pero el valor que encontramos es el valor de esa B que tenía, o sea, no sé cómo se llama, denotada, pero No, sería el el... umbral no importa el umbral, o sea, a ti no te importa el umbral, el nu, ¿ya? A ti no te Ah, importa el umbral, el valor del umbral no es relevante, lo que en el fondo tú quieres una región de decisión, ya. ¿ya? ¿Se entendió, no? Yo sé que este es medio duro de repente para ustedes, es un poco, se hace un poco complicado, pero no es nada más que eso. Lo que busca, insisto, lo que busca es acotar la falsa alarma. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que es relevante acotarla. ¿En qué lo hemos ocupado, por ejemplo, nosotros haciendo investigación? Una cuestión súper sencilla, pero tenemos que dar vuelta a esto. Nosotros quisimos acotar, en vez de la falsa alarma, quisimos acotar los falsos negativos. ¿Por qué? Porque los falsos negativos implicaban un problema de reputación. Estábamos detectando parásitos en almeja, ¿ya? Entonces, un falso negativo, ¿qué es un falso negativo? Es, se te pasó un parásito en la almeja, porque no lo detectaste, ¿cierto? Sí. Ya, pues es un tremendo problema, ¿o no? Eso en medicina igual debe ser un problema. Por supuesto, en medicina también, ¿ya? Pero le estoy diciendo en el caso de lo que lo ocupamos nosotros. Entonces, nosotros y usamos la idea de Nieman Pearson, ¿cierto? El criterio de diseño de Nieman Pearson, pero tuvimos que, perdón, acotar la probabilidad de falsos negativos, ¿ya? No de falsos positivos. Y eso significa al mismo tiempo que yo no puedo maximizar simultáneamente la probabilidad de detección sujeta a la probabilidad de falso negativo, porque ese es uno menos el otro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es maximizar la probabilidad de detectar en ese caso los verdaderos negativos sujeto a acotar la probabilidad de falso negativo. Es lo mismo, la misma idea, pero usamos el complemento, porque el problema lo ameritaba. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿para qué hizo eso? ¿Por qué no de vuelta a la clase? Bueno, se me ocurrió después hacer eso. Y resolví el problema, profe. ¿Sí? Fue mejor. Sí, lo hicimos así. Ahora, si no quieren hacerlo con Nieman Pearson, ¿cuál es la otra idea que pueden usar ustedes? Bueno, arréglenlo acá, ¿ya? Acá. Este costo, ¿ya? Este es el costo perdón, este costo de acá. Decir que no había cuando había. Este costo, si es gigante, ¿ya? O 100 veces este costo de acá, por hacerlo así, ustedes también arreglan el problema. No van a acotar la falsa alarma a un valor que ustedes sepan, no quieran, ¿ya? Pero si ajustando esos costos, ustedes pueden llegar a calcular cuál va a ser la probabilidad de, de falso negativo, perdón, ¿ya? Lo pueden calcular. Y ahí miran, ajustando, yo puedo jugar con estos costos, la relación entre esos costos, y con eso los barro, hago mi curva ROC, y ahí puedo ir determinando cuál es mi probabilidad de falso negativo. Mirando en la curva ROS, porque ahí saco la de falso positivo y puedo calcular todas las otras. ¿Ya?
Está en cómo lo diseñen, qué es lo que necesiten hacer. Esa es la gran herramienta que estamos mirando aquí. Ustedes necesitan hacer algo, ¿ya? Y eso es lo que le estoy tratando de inculcar aquí. Ustedes vean que hay distintos criterios de diseño de los que pueden usar. ¿Tienen consulta? Por mi parte no. Creo que por ahora no. Lo que sí, esta es la última clase de la semana. O sea, no vamos a tener más clases en esta semana, ¿cierto? El viernes sí, el viernes podemos Ah, tener clase, ningún problema. Ay, Si quieren, el viernes les puedo mostrar los clasificadores esos que desarrollamos para la almeja. Profe, pero en caso de dudas le podemos enviar un correo, ¿cierto? Sí, sí. Yo les garantizo respuesta a lo más en 2 días, me parece, por sílabus. Lo que pasa es que no alcancé, en tu caso, Montserrat, sorry. Y me enviaste, no sé si ayer parece. Creo que Sí, estoy pero igual dentro de las 24 horas. lo envié tarde, como a las 9 de la Ah, noche. entonces en menos de 24 horas estoy mejor que los servicios públicos. Ya, no fue por escrito, pero al menos respondí. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra Yo duda? por ahora nada, por lo menos. Tienen que meter manos para que se le aclaren más las cosas. Y les vuelvo a insistir en lo mismo. Ocupen las soluciones empaquetadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso van a obtener resultados y van a tener un feeling de lo que está pasando. Si programan mucho todas estas cosas que están ahí, está bien, lo van a hacer, lo van a deber hacer, se van a demorar más. No es lo relevante en este minuto, ¿ya? Lo relevante es que ustedes se metan en un problema, que entiendan cosas, que tomen decisiones, de qué es lo que está pasando con los datos que no tienen, por ejemplo, y que después de eso terminen diciendo, ya miren, ¿saben que este clasificador que yo hice aquí, que me dio tiene esta curva ROC, yo lo miro, en realidad este punto de operación, para lo que yo entiendo el problema, está bueno. ¿Por qué? Porque tengo, no sé, una probabilidad de falsa alarma de tanto y no es, y para lo que yo entiendo el problema está bien, por ejemplo, ¿ya? O, chuta, en realidad me conviene para el problema bueno, no es el caso, ¿cierto? Pero si fuera un problema como el que hablábamos de las almejas, u otro problema por ejemplo, un problema del tipo médico, donde tengan un clasificador que anuncie si una persona tiene o no tiene cáncer, ¿ya? Un falso negativo me parece que es terrible, ¿ya? Un falso positivo también se ha visto muchas veces de que es terrible, porque hay gente que piensa que se va a morir y se bota la vida y pasan cosas. Pero a lo mejor en esos casos donde hay que detectar un cáncer que sea muy agresivo y cosas por el estilo, y ustedes podrían querer acotar o sea, por esa razón, la probabilidad de falso negativo, por ejemplo, o la probabilidad de falsa alarma, como sea, de falso positivo. Entonces, me interesa entregarle una serie de herramientas de diseño y de criterios de diseño que van asociados a esa herramienta. Eso es lo principal en el curso. El resto, insisto, ocupen solución empaquetada y todo, pero vayan bien. Y esas herramientas de diseño son los distintos criterios de diseño, ¿ya? Minimizar la probabilidad de detección, maximizar la probabilidad de detección, eh, los errores de clasificación, etcétera, etcétera. Esas son las herramientas principales. Y que además sepan que hay toolboxes, perdón, herramientas asociadas a si ustedes tienen consideraciones estadísticas, si tienen consideraciones deterministas. ¿Ya? ¿Dudas?
dudas. Bueno, No, profe, por ahora entonces, no. adelante. No, dijo por ahora no, Lisandra. Dime tu nombre. No, ya lo iba a decir, entonces nos vemos el viernes, tienes nada más que decir. ¿Sí? Si no tienen duda, el viernes, o sea, miren los ejemplos, echen a correr cosas, peleen con sus datos y el viernes miremos esos problemas que puedan tener. Yo les muestro, por ejemplo, ese clasificador con de las algas. Hice varias cosas de manera numérica que son, no sé si interesantes o no, pero por lo menos son detallitos técnicos que podemos mirar. Ok, profe. Entonces nos vemos el viernes. No hay más consultas, voy a dejar de grabar al menos, porque si no hay más consultas, lo vamos a estar.